¿Sabes por qué en Telecable te brindamos un servicio cercano? Como empresa 100% costarricense, ser parte del día a día de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. Por eso, ponemos a tu disposición en cada una de las provincias en las que la marca Telecable está presente, nuestros puntos de contacto para facilitar tu vida y crecer juntos. Sabana Este. Multicentro Desamparados. Cartago. Heredia. Oxígeno Human Playground. Alajuela. Juan Viñas. Punta Arenas. Nicoya. Santa Cruz. Somos la empresa número 1 en servicios de internet fijo y televisión por suscripción por 4 años consecutivos. Y hoy contamos con el mejor equipo y la mejor disposición para seguir innovando y siendo una empresa ejemplo en Costa Rica. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de Pretextos, porque antes estábamos los sábados a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, y hoy estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde, totalmente en vivo acá en Ticavisión. Recuerda que puede informarse con nuestra plataforma digital en www.intertextualcr.com y puede seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Intertextual.cr, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Le agradecemos porque usted es fiel a nuestro programa. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por acompañarnos, porque estaremos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde en la señal abierta de Ticavisión. De esta forma iniciamos Pretextos. En este momento le vamos a presentar un pequeño resumen de noticias de la semana. Arden las iglesias en Santiago de Chile, en fuegos provocados por enmascarados, en el día en el que decenas de miles de chilenos salieron a la calle a conmemorar un año de protestas. Esta es la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena. Su cúpula ha caído al suelo consumida por las llamas. También ha ardido la iglesia de San Francisco de Borja, usada regularmente por los carabineros para sus ceremonias institucionales. Su interior ha sido saqueado y algunas de sus imágenes religiosas quemadas en la calle. En Chile se multiplican las reacciones de indignación y tristeza. Escuchamos al arzobispo de Santiago. Sentimos la destrucción de nuestros templos y otros bienes públicos, pero sentimos sobre todo el dolor de tantas personas chilenas de paz y generosidad. A todos ustedes, queridos feligreses de Santiago, a todos ustedes, queridas chilenas y chilenos, les suplico, basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Las dos iglesias quemadas se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, epicentro del llamado estallido social. Estos incendios, acompañados de saqueos y ataques contra algunas comisarías, empañaron una jornada en la que decenas de miles de personas salieron a la calle para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas, las más graves desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet. La manifestación congregó a gente de todas las edades, con pancartas a favor de una mayor igualdad social y coreando la frase que se ha convertido en lema de las revueltas: Chile despertó. Es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad
de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático. Todo esto ocurre a una semana del histórico referéndum en el que 14,5 millones de chilenos decidirán si quieren una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura, a la que consideran responsable de las desigualdades que aquejan al país. En Bolivia, Luis Arce se declara ganador de las elecciones de este domingo. El candidato del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, compareció ante los medios emocionado para exponer sus planes para dirigir el país, a pesar de que el recuento de votos de esta primera vuelta de los comicios aún no superaba el 5%. Desde Buenos Aires, Evo Morales también ha cantado victoria. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Por lo que se refiere a la presidenta interina, Yanine Áñez publicó en Twitter que aunque aún no hay cómputo oficial, los datos con los que cuenta dan la victoria en las urnas a Arce y Choquehuanca, el tándem del MAS. La encuesta de Ciesmori para las televisiones Unitel y Bolivisión también apuntan en el mismo sentido, pues otorgan más del 52,4% de los votos al candidato del Movimiento al Socialismo, lo que de confirmarse supondría su victoria en primera vuelta. A continuación estaría Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 31,5% de los sufragios, seguido de Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 14,1%. El órgano electoral, el gobierno interino de Bolivia y los observadores internacionales han pedido calma a la espera de los resultados oficiales que podrían tardar varios días. Solo queríamos comentar del resumen de noticias que acabamos de presentarle lo interesante de lo que está sucediendo en estos dos países de Sudamérica. Resulta que en uno de los países, luego de un año de enfrentamientos bruscos y grotescos en Chile, pues se vuelven a levantar protestas, vuelven a salir. Y yo solo que me gustaría como resaltar lo que decía el ministro de Interiores, mi tocayo Víctor Pérez, decía que son pequeños grupos que están haciendo vandalismo. Yo solo que me gustaría como que analizáramos el tema entre la línea delgada que hay entre el vandalismo y la protesta ciudadana. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo, porque al final las religiones son libres. Si usted no profesa con esa religión, respétela. Si la religión no lo respeta a usted, pues denúncielo, pero no haga esos actos de violencia. Y en Bolivia, lo que está sucediendo es básicamente lo que Nicaragua debería de ponerse a pensar. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Están verdaderamente unidos? Porque si no están unidos, esto mismo les va a pasar con Ortega. En este momento les vamos a ir a una pausa comercial y ya casi venimos con nuestro programa de hoy, lunes. Pretextos, actualidad y más.
contextos, actualidad y más. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. En este día estamos conversando con el defensor de derechos humanos, Carlos Guadamuz, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en esta noche. Empecemos hablando qué es lo que está sucediendo en Nicaragua. Bueno, en estos momentos Nicaragua estamos pasando por más de 30 meses ya de represión, una represión continua, la represión violenta que ha dejado la muerte o el asesinato, comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de la ciudadanía nicaragüense, hombres, mujeres, niños, adolescentes, que por el momento se encuentran en la impunidad. Y en estos momentos estamos observando un recrudecimiento de la represión a nivel nacional. La represión violenta que inició en abril del 2018, que se manifestó de esta manera, que fue recogida en los informes de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esa represión viene aumentando en estos momentos. Y se está volviendo a un plano normativo, está pasando a la legislación, a la Asamblea Nacional, produciendo leyes o dictámenes o proyectos de leyes que están dirigidos a terminar de limitar todos los derechos y garantías constitucionales, los derechos humanos a los que Nicaragua está obligada a cumplir. ¿El culpable de todo esto es Ortega? Bueno, esa respuesta, el régimen Ortega Murillo, desde que asumió el poder, ha venido a demoler todo el sistema de garantías democráticas, el Estado de Derecho en Nicaragua, y ha venido a partir del 2018 cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos ver cómo la Asamblea Nacional, cómo la Corte Suprema de Justicia no ha servido ninguna garantía para los ciudadanos y ciudadanas que han sido acusados arbitrariamente de los delitos que ellos se han formulado, que ellos han investigado, que les han imputado de forma falsa y en detrimento, ¿verdad?, o en persecución del ejercicio del derecho a la ciudadanía activa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de manifestación. Entonces vemos cómo los derechos constitucionales, los derechos humanos en sus distintas categorías, los derechos civiles y políticos, suprimidos totalmente y dependen al arbitrio con la imposición de esta ley que la Asamblea Nacional que está imponiendo. Entonces hay una limitación absoluta, una destrucción de la democracia en Nicaragua. Y el régimen no está reconociendo los derechos humanos en general, ¿verdad? Y los derechos, por lo general, los reconoce, los concede a quien ellos determinan, a quien ellos consideran conceder. Entonces, de tal manera que es un Estado autócrata, totalitario, que cada día más está imponiéndose a base de represión. Vemos en los distintos acontecimientos que están pasando en Nicaragua cómo las distintas poblaciones se están viendo afectadas, desde periodistas, desde defensores de derechos humanos, desde los pueblos indígenas, y cada día más se acerca a las familias, a los ciudadanos nicaragüenses, en el sentido de que la ausencia de límites para la Policía Nacional ha venido a suprimir inclusive el derecho constitucional a la protección del domicilio. Vemos cómo agentes policiales sin órdenes, sin órdenes judiciales fundamentadas, está violentando el derecho al domicilio, ¿verdad? Y esta represión aumenta, como te decía, a nivel normativo, pretendiendo suprimir los derechos de la ciudadanía, como ahora en pretexto de principios soberanos, en el entendido de que para el régimen en Nicaragua la soberanía la entiende como el derecho eterno de gobernar de ellos, y no la soberanía que reside en el ciudadano, en el pueblo de Nicaragua, quien tiene el derecho de gozar de sus derechos humanos. Ahorita se están encaminando, bueno, una de las leyes ya fueron aprobadas, se están encaminando dos de ellas.
el tema de la cadena perpetua, el vigilar las redes sociales, y la que acaban de aprobar hace poco es los agentes extranjeros. Explícanos un poco qué significa para que la gente entienda qué significa esta ley. Bueno, esta ley viene en un contexto de reformas normativas. Tiene su antecedente en una ley de seguridad soberana que ya venía trabajándose, en la cual, en base al principio o en el pretexto de la soberanía, en el entendido de que los riesgos a la seguridad, a esa soberanía, el régimen de Nicaragua lo ve como una amenaza al derecho que ellos creen que es de gobernar de forma permanente, definitiva, y negando los derechos y garantías constitucionales. Entonces, actualmente hay una campaña, una propaganda activa por parte de la vicepresidenta, de la vicedictadora de Nicaragua. Hay una propaganda activa que está recogiendo firmas, prácticamente obligando a trabajadores del Estado, a sus partidarios, y obligándolos prácticamente a la ciudadanía que acude a las distintas oficinas del Estado, los está obligando a firmar un apoyo a una... ¿Y esto es legal? Absolutamente ilegal. Es una práctica ilegal en el entendido que, conforme en el contexto actual que se está viviendo en Nicaragua, que un profesor se niegue a firmar esta solicitud que ni siquiera tiene, estas solicitudes no tienen una identificación de para qué le piden la firma, simplemente que pide que firma. Es una medida para tratar de legitimarse frente a la sociedad nicaragüense. Es absolutamente ilegal, es la utilización de los bienes, de los fondos del Estado, en una estrategia de propaganda que simplemente se traduce. Sí, por otro lado, la ley de ciberdelitos, efectivamente, el control del ciberespacio, se pretenden conceder o atribuir el uso de la banda ancha, el uso del Internet, con el objetivo de impedir que los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se manifiesten, expresen su voluntad, su pensamiento, y criminalizando el ejercicio de hacer periodismo, criminalizando el ejercicio de lo que es la defensoría de los derechos humanos, pretendiendo infundir el temor. Este paquete de leyes está originado precisamente a eso, infligir, difundir el temor, pretender que la ciudadanía nicaragüense se quede callada, es acallar. Vemos cómo este paquete de normativo está en sintonía de forma sistemática con las violaciones que se vienen presentando. Vemos cómo la Policía Nacional está asediando. Vimos cómo recientemente la policía retuvo a una víctima, al padre de Taylor, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo pretende acallar a todas las voces que están exigiendo justicia por sus hijos asesinados, pretendiendo criminalizar el ejercicio del periodismo y el ejercicio de los derechos humanos. Y esto afecta directamente a la población, digámoslo así, opositora, porque al final afecta posiblemente a toda la población, o va dirigido específicamente a una población específica. Bueno, en particular esta ley, en particular la ley de agente extranjero, que en este momento acaba de aprobar la Asamblea Nacional, es una ley que puede afectar a cualquier nicaragüense. Tenemos que tener claro que desde la perspectiva de los derechos humanos, hay jurisprudencia, hay reiteradas opiniones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que defender derechos humanos es una forma política. Los derechos humanos son eminentemente para hacer propuestas políticas, en el sentido de exigir el cese de violaciones de derechos humanos. En el sentido de la palabra, se entiende como un ejercicio de política. Y vemos cómo la Policía Nacional reprime
a las voces que exigen justicia, a las víctimas de abril, a los familiares de excarcelados, a los excarcelados políticos, a los familiares de presos y presas políticas. Vemos cómo hay una represión activa, vemos cómo están siendo detenidos, privados prácticamente de su libertad desde sus casas, agrediendo físicamente a periodistas. Entonces esta ley, desde el punto de vista de los derechos humanos, cualquier ciudadano nicaragüense que ejerce su derecho a la libertad de pensamiento, que exige justicia, son planteamientos políticos, y desde la lógica de quienes desgobiernan Nicaragua, eso es ilegal, eso es una persecución, y en fin, cualquier nicaragüense pudiera ser opositor en ese sentido, ¿verdad? Cualquier nicaragüense que está exigiendo justicia pudiera considerarse oposición. Cualquier opinión se puede tergiversar a creer de que está en contra del gobierno. Definitivamente que las leyes, desde la lógica de quienes desgobiernan en Nicaragua, las leyes son instrumentos de represión que al igual que cualquier arma, ¿verdad?, las usan contra las personas que ellos deciden en el momento que ellos deciden. Entonces, sin embargo, estas leyes están dirigidas a eso, a infundir el temor, infundir el miedo y sobre todo de evitar que la ciudadanía nicaragüense ejerza sus derechos constitucionales. Cuando anunciaron la ley del ciberdelito, recuerdo cuando don Gonzalo sacaron un video de ustedes del colectivo, decían algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que esto también persigue a los que trabajan dentro de las instituciones del Estado. Efectivamente, el gobierno no confía ni siquiera, desafortunadamente no confía ni siquiera en las personas que les trabajan, de tal manera que una persona que pueda divulgar información de una institución pública, de si están atendiendo a personas, por ejemplo en el Ministerio de Salud, de cuántas personas ingresan a una unidad hospitalaria por un problema vinculado al COVID, o si en el Ministerio del Trabajo se están realizando inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de obligaciones. Entonces, desde esa lógica, el gobierno no tiene confianza ni siquiera en las personas que les trabajan y criminaliza, pretende criminalizar a cualquier persona que dé información en ese sentido, que revele algún dato, algún número de algunas actividades públicas que incidan en actividades de políticas públicas. Básicamente lo que quieren es estropear el ejercicio periodístico. Limitar el ejercicio periodístico, amenazar a todas las personas que trabajan para el Estado, y sobre todo que desafortunadamente en la dictadura que estamos viviendo, el régimen no ve en la ciudadanía nicaragüense, el régimen no ve a pares, no ve a semejantes, no ve a ciudadanía nicaragüense que tenemos derecho de pensar, de exigir el cumplimiento de nuestros derechos humanos, y simplemente por un lado se ven ellos como soberanos, en su concepto de soberanía, ellos gobernando, imponiendo estas leyes en un contexto preelectoral. Es un combo de leyes que impone términos. Esta ley de agentes extranjeros, desesperadamente el gobierno impone términos de 60 días para irse a registrar. O sea, el régimen está poniendo términos a la ciudadanía nicaragüense para limitarle sus derechos humanos de forma desesperada, y por otro lado, en el contexto electoral, para decidir de cara a este proceso electoral que nosotros tenemos, no se impone ningún término. No se imponen términos, no está no hay reformas electorales que permitan a los nicaragüenses ejercer su derecho a elegir a las personas que realmente nos venga a sacar de esta dictadura. Fíjate que no voy a leer específicamente el comentario que pusieron, pero sí me gustaría resaltarlo. Una televidente nos está diciendo que lo que pasa es que, no quieren ver la verdad. ¿Crees vos que los sandinistas o los que trabajan para el Estado no están viendo esta realidad? Para comenzar, lo que existe en Nicaragua es un régimen que suprime los derechos humanos, las garantías constitucionales, y lo que existe es una propaganda. O sea, no existe desde el punto de vista, no existe periodismo independiente desde la estructura
de la estructura oficialista, de la estructura del gobierno. Entonces son propagandas, se dice lo que ellos quieren decir, inclusive apañando, ocultando las realidades que en Nicaragua existen. En Nicaragua nosotros vemos cada día, ¿verdad? Además del contexto de represión que vamos observando después del 2018, desde abril 2018, vemos las necesidades, los problemas que realmente aquejan a los nicaragüenses. En Nicaragua estamos viviendo una crisis medioambiental. Nicaragua es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Hemos observado las sequías que se han estado observando en el norte del país, grandes incendios, inclusive en la costa atlántica, y vemos cómo se han producido desplazamientos forzados de las regiones indígenas. Prácticamente uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, las comunidades indígenas, que se han venido resultados desplazadas por las invasiones de colonos, por las amenazas, porque las personas comunitarias no pueden llegar a hacer presencia, a sembrar, a hacer sus actividades económicas cotidianas, y esto ha provocado crisis de alimentos, ¿verdad? Entonces, este sistema de propaganda prácticamente nos pretende imponer qué es lo que nosotros podemos pensar, qué es lo que nosotros, negándonos cualquier tipo de información. Vemos que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, en el sentido de que, por ejemplo, el régimen, al negar los datos oficiales de la estadística sobre el avance de la pandemia, no está permitiendo que la ciudadanía nicaragüense, de forma informada, de forma autoinformada, con conocimiento, pueda adoptar sus propias medidas de protección. Más bien es una... sí, los está exponiendo. Exponiéndole ausencias de medidas, ausencia de políticas públicas que prácticamente niegan el derecho humano a la salud, ¿verdad? Pasamos de la represión de los derechos civiles y políticos, pasamos a una represión, a la negación de los derechos a la salud. Ok, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Recuerde, gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos están mandando todas sus consultas a través de nuestro WhatsApp y en nuestro Facebook. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante con el Colectivo de Derechos Humanos, con Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos. Pretextos, actualidad y más. Pretextos, actualidad y más.
Muchísimas gracias a usted que nos sigue sintonizando a través de nuestras redes y a través de la señal abierta de Tica Visión. Estamos conversando hoy lunes con Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre la situación y lo que está sucediendo en este momento en Nicaragua para que nos demos una mirada más amplia. Carlos, la ley que acaban de aprobar, la ley de agentes extranjeros, solo viene, ¿qué es lo que pretenden en fondo? ¿Cuál sería el análisis que ustedes le dan a esta ley? Bueno, en el fondo se pretende, como te decía antes, infundir el miedo, el temor para que la ciudadanía nicaragüense no se pronuncie, acallar las voces que exigen justicia, que demandan, que exigen justicia ante los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Pretende acallar el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos, del ejercicio del periodismo y ponerle un límite o anular el trabajo de organizaciones de distintas naturalezas que buscan que luchan por los derechos humanos. Entonces, en el fondo eso, es limitar, es restringir, es amenazar, es acallar, en el fondo es lo que se busca y en el contexto esta ley de agentes extranjeros responde a una estrategia sistemática del gobierno que inicia, bueno, desde antes del 2018, pero también tiene antecedentes con la ley de seguridad soberana y de igual manera violentando distintos derechos humanos, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Esta ley, por ejemplo, es tan grave, esta ley, que es de forma que por las vías de hecho reforma la Constitución política. Es una ley que limita o cambia, modifica el contenido y el alcance de lo que es ser ciudadano y ciudadana nicaragüense. ¿Por qué? Porque la Constitución política, uno de los derechos inherentes de la ciudadanía, entre otras cosas, ¿verdad?, de ingresar al país, a como ya se limitó en el contexto de la pandemia, limitaron a la ciudadanía nicaragüense a ingresar al país. Entonces hoy se extiende derogando la Constitución política, reformando la Constitución política por las vías de hecho, de una forma ilegal, reformándola, limitando, cambiando el alcance de la ciudadanía en el sentido de que un agente extranjero, o sea, una persona, un ciudadano nicaragüense, que conforme al contenido de la ley se registra ante el Ministerio de Gobernación como un supuesto agente extranjero, entonces lo está limitando de plano del ejercicio de su derecho a ciudadanía, su derecho a pensar, de su libertad de pensamiento, de cuestionar las políticas públicas, porque en ningún país existe una ciudadanía que no esté llamada a cuestionar las políticas públicas, logrando un avance, logrando el incremento de los derechos humanos que puedan haber, incrementando ese catálogo de derechos humanos que se están gozando. Entonces, por las vías de hecho, cambia ese concepto de ciudadano y no se los reconoce. Vemos como la ciudadanía que esté inscrita bajo esta modalidad de agente extranjero, por la vía de hecho, no va a poder gozar de la libertad de expresión, libertad de pensamiento, de recibir, buscar, difundir información, y no va a poder participar de las políticas públicas. El artículo 52 de la Constitución política establece que los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses tenemos el derecho de hacer peticiones, de expresar anomalías y recibir respuestas en los plazos que la ley establezca. Por ejemplo, este derecho está totalmente al arbitrio de otorgarlo por parte de la dictadura, de parte del régimen. A quien ellos quieren reconocer esos derechos y a los que no quieren reconocerlos. Fíjate que nos envían una consulta muy interesante. Te la leo textual. ¿Cuáles son los verdaderos beneficios para el gobierno de Nicaragua al declarar estas leyes? Al declarar elecciones con esta aprobación de leyes. ¿Cuál es el beneficio que está buscando Ortega y Murillo y todo su régimen con este combo de leyes? Bueno, como te decía anteriormente, ellos están imponiendo términos a la ciudadanía nicaragüense y se registrar en un plazo de 60 días de quiénes son, autoincriminarse de quiénes son agentes extranjeros
para negar estos derechos de la participación política y de plano también reforma la ley electoral. Ninguna ley de esta naturaleza pudiera reformar la ley electoral, en el sentido que la ley electoral es una ley de rango constitucional. Entonces, si esta ley impone una sanción que las personas que se inscriben bajo agentes extranjeros están fuera de la contienda electoral, no pueden ser candidatos electorales, candidatos de candidatos de elección popular, y de igual manera lo está limitando a participar, de ser funcionarios públicos. Entonces, por un lado ellos están imponiendo régimen, están estableciendo un calendario preelectoral, y por el otro lado, desde la lógica de la ley electoral nicaragüense, que tiene rango constitucional, que establece periodos claros de tiempo para el año preelectoral, como en este caso nos encontramos, y nosotros no estamos viendo las reformas necesarias a nivel normativo, porque la Nicaragua tiene a nivel normativo que permitir hacer cambios para poder cumplir con las sentencias a las que fue condenada, de facilitar la participación política, por ejemplo, la sentencia de Yátama. Entonces no está haciendo esos cambios normativos, tampoco está haciendo los cambios orgánicos, y tampoco ofreciendo garantías de movilización. Estamos viendo en estos momentos cómo sectores de oposición política afiliados a partidos políticos de oposición, ¿verdad? Estas organizaciones, la Coalición Nacional, cada vez que hace organizaciones, movilizaciones, estamos viendo cómo agentes policiales con las fuerzas combinadas de la tercera, en Nicaragua existe otra tercera fuerza armada. El gobierno de Daniel Ortega cuenta, además de la Policía Nacional y el Ejército, cuenta con agentes paraestatales, paramilitares, como nosotros le decimos. Entonces, o parapoliciales, como le dijo la CIDH. Parapoliciales, agentes paraestatales o paramilitares, como las personas normalmente los conocemos. Entonces, no existen estas condiciones que realmente pueda la ciudadanía nicaragüense decir: este es un proceso electoral válido, es un proceso electoral que pueda ejercer el sufragio universal con las garantías que debe ser. Y ahora hablando sobre la primera ley que fue mencionada, el tema de la cadena perpetua. Sí. ¿Cuáles son los derechos humanos que violenta? Muchos lo sabemos, pero expliquémosle a la gente cuáles son los derechos humanos que violenta el tener una cadena perpetua. Bueno, en primer lugar, la cadena perpetua en Nicaragua, en nuestra constitución política, no existe la cadena perpetua, como en nuestra constitución política tampoco existe tampoco existe en nuestra constitución política la pena capital, privar de la vida a una persona. Sin embargo, vemos nosotros cómo el Estado ha venido cometiendo crímenes de lesa humanidad, ha venido cometiendo crímenes contra la constitución política, precisamente violentando este derecho, la inviolabilidad de la vida humana. Vemos cómo en las ejecuciones extrajudiciales que ha venido perpetrando el Estado de Nicaragua, el Ejército de Nicaragua, cómo se han referido a personas que han sido asesinadas en sus comunicados de prensa, tanto de la policía como del Ejército, se han referido como delincuentes que fueron liquidados al momento que se encontraban trasegando droga, como quieran llamarle. Han privado de la vida, violentando la constitución política y sin actuar en correspondencia, en garantías de protección, en el sentido de investigar cuáles fueron las razones que habilitaron o que pudieron haber habilitado a un agente policial, a un agente del Ejército, a privar de la vida a esa persona. Sin embargo, en Nicaragua no existen ese tipo de investigaciones, ni el Ministerio Público ofrece garantías para hacer investigaciones exhaustivas y el Poder Judicial tampoco, ¿verdad? Entonces, la cadena perpetua es un fracaso para Nicaragua, es un fracaso para el régimen, en el sentido de que es una prueba de que la ausencia de políticas públicas en Nicaragua
Por ejemplo, una cadena perpetua no debería existir si en un país existe educación amplia y suficiente para que toda la ciudadanía pueda, no cometa estos crímenes. Entonces es un fracaso para el régimen. Pero lo están agarrando desde un punto crítico. En este momento en Nicaragua están pasando la violencia hacia las mujeres, hacia niñas, está siendo muy fuerte. Ya más de 60, si tengo entendido. Sí. Y están tocando este punto como para agarrarse de esta cuerda, como para aquí nos vamos. Sí, muchas para gracias. Hacerle creer a la gente de que esto es correcto. Definitivamente tenés toda la razón, ¿verdad? Están manipulando estos sentimientos de rechazo a estos crímenes que están enlutando precisamente a la mujer y a la mujer campesina, ¿verdad? A la mujer que se encuentra en aquellos lugares donde no existe institucionalidad. Como te decía, es un fracaso del Estado, es un fracaso de políticas públicas por cuanto tantas mujeres que han venido siendo víctimas de malos tratos intrafamiliares, de niñas que vienen siendo abusadas, violadas y asesinadas. Vemos cómo la policía ha tenido previo conocimiento de estas situaciones y no ha tenido acciones preventivas. O sea, estamos viendo que una respuesta penal, una respuesta punitiva brutal de cadena perpetua no puede resolver la ausencia de políticas públicas. En Nicaragua lo que se han necesitado son escuelas, se ha necesitado una policía que tenga presencia para investigar los crímenes que se cometen contra mujeres, contra niñas y niños y adolescentes. Sin embargo, por estar la policía vinculada a una policía política, no está ejerciendo las labores de presencia, de prevención del delito y de igual manera la ausencia de trabajo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la violación sistemática de las libertades y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía nicaragüense se ha venido manifestando en violencia, afectando a las personas más vulnerables, a la mujer, a la niñez, en el campo, y sobre todo ausencia de políticas públicas y una cadena perpetua pretendiendo imponerse con una manipulación total, pero que esa cadena perpetua al final se la pretenden imponer a las personas opositoras. Oye, opositoras, el gobierno lo entiende a cualquier ciudadano nicaragüense que no esté de acuerdo con sus políticas. Y esto es algo interesante, porque resulta, hace poco yo estaba hablando con una compañera del trabajo y me decía, pero ¿para qué sirve que le des 50, 60 años de cárcel a una persona si no lo estás reformando? Si va a salir a los 50 años y va a ser el mismo delincuente. Definitivamente, como te decía, es un fracaso. A ver, la imposición de una cadena perpetua es una política punitiva, es una política, ¿verdad?, de la estrategia criminal de cualquier Estado. Pero al hacer cadenas perpetuas realmente significa un fracaso en el sentido de que ninguna de las políticas de protección a la ciudadanía, trabajo, seguridad ciudadana, seguridad, acceso a la justicia, ¿verdad? Porque estamos viendo que precisamente las víctimas de estos crímenes contra la niñez, contra la adolescencia, contra la mujer, han sido personas que ya habían denunciado en las comisarías de la mujer, que fueron derogadas, que fueron anuladas por el régimen Ortega Murillo y que ahora pretenden nuevamente restablecerla, lavándose las manos y prácticamente manipular esta penalidad para castigar a la oposición o personas que simplemente no están de acuerdo con sus políticas. Al final yo lo que creo es que tenemos que, como nicaragüenses, ponernos a pensar que del 2018 para acá, yo estaba leyendo un informe, han sacado a miles y a miles de presos comunes. Entonces, ¿de dónde está viniendo toda esta violencia? ¿De dónde está viniendo? Son gente que posiblemente la mujer ya lo había denunciado, lo sacaron y fue y la mató. Al final es culpa del Estado. Al final es culpa del gobierno, es culpa del genocida de Ortega y Murillo. Porque ellos son los que están sacando a los delincuentes para que vayan a hacer fechoría y después decir, bueno, ahora por culpa de todo esto, y después agarrar esta ley para penalizar a la oposición, como le decías vos.
Sí, definitivamente hemos visto el escarcelamiento de personas que han cometido este tipo de delitos, este tipo de crímenes comunes. Tenemos que tener claro una cosa, en Nicaragua todos los políticos que han tenido, todos los gobiernos, todos los gobiernos de turno han fomentado el clientelismo político. Entonces, una persona recluida en el sistema penitenciario para acceder a una libertad, en este sentido, a un escarcelamiento, va a tener que afiliarse al sistema de represión, va a estar adscrito a estas estructuras político-partidarias y prestarse al sistema de represión que se ha venido manifestando en Nicaragua, en las estructuras paraestatales, o simplemente son medidas netamente clientelistas políticas y para reprimir, y por otro lado, mandar un mensaje a la población nicaragüense que una persona, porque también tenemos en esto, hasta el momento tenemos más de 100 personas presos y presas políticas que no han sido escarceladas. Entonces, estamos viendo que el mensaje que está mandando es que una persona, pues, reba de conciencia no está sujeta a este tipo de medidas de escarcelamiento. Fíjate que me mandan una pregunta muy interesante y es sobre el tema de los agentes extranjeros. Yo recibo un salario de fuera de Nicaragua. ¿Esto me va a afectar a mí también? Nos consultan. ¿Cómo me afectaría o es que me quieren quitar dinero? Mira, la aplicación de la ley en relación a los sujetos, a las personas, está orientada en el sentido que toda persona dice que actuando bajo un interés extranjero y reciba financiamiento, tiene que inscribirse ante el registro del Ministerio de Gobernación. Pero sin embargo, sigue diciendo la misma letra de esta ley que cualquier persona que reciba directa o indirectamente, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente las leyes, el régimen que nos estaba desgobernando a Nicaragua, la ha venido utilizando como una arma que se utiliza contra la persona que se desea, en el momento que se desea, ¿verdad? Y es un instrumento de represión más de la que ha tenido. Entonces, cualquier persona que ellos consideren pudiera arbitrariamente ser sujeta de aplicación de esta normativa. Fíjate, también nos consultan, gracias a todas las personas que nos están mandando sus consultas, nos preguntan, desde tu perspectiva, ¿qué crees que hace falta para que Nicaragua despierte? Bueno, Nicaragua ya despertó. Nicaragua decidió desde el año 2018 de forma amplia, decidida, a exigir justicia, a exigir libertad, democracia y justicia por todos los crímenes que se han cometido. O sea, el pueblo de Nicaragua decidió por su libertad. Es una manifestación de la soberanía que realmente reside en el pueblo y que el gobierno está obligado a presentar garantías democráticas, garantías de cumplimiento en el sentido de que haya un proceso electoral creíble con garantías para que el pueblo de Nicaragua pueda ejercer su derecho de elegir, ¿verdad? Entonces, Nicaragua, vemos todas las expresiones que se están manifestando. Campesinos siguen en el campo organizándose, a pesar de la represión, a pesar que hay asesinatos en el campo, se siguen perpetrando y la ciudadanía continúa exigiendo justicia. Hay más de 90.000 exiliados fuera de Nicaragua que estamos exigiendo justicia, que estamos exigiendo libertad, democracia para nuestro país. Entonces, lo que existe en Nicaragua es una pareja de dictadores que a presión que con la fuerza, que con el crimen, están negando a todo un pueblo de este derecho. Y ahora como colectivos ustedes están documentando todo lo que está sucediendo en Nicaragua y lo que está fuera de Nicaragua. Sí, nosotros como colectivo de derechos humanos estamos documentando las violaciones a los derechos de personas que se han exiliado de Nicaragua,
que pueden encontrarse acá en Costa Rica o en distintos lugares, y también, atender de la manera posible a nuestros connacionales en Nicaragua también. ¿Y qué pasa con las personas que denuncian con ustedes? ¿Ustedes le llevan el caso? ¿Cómo se está llevando? ¿Se está llevando hasta las instancias internacionales? Bueno, hasta el momento, desde el colectivo, con nuestras denuncias con las denuncias que hemos recibido, nos ha permitido documentar graves actos graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo crímenes contra la vida, crímenes inclusive que son de lesa humanidad. Hemos documentado graves actos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto en Nicaragua, de personas que se han exiliado, y desde acá de Costa Rica recientemente tuvimos presencia en la zona norte de acá de Costa Rica, en la zona sur de Nicaragua, documentando cómo el Estado de Nicaragua, ante la luz de la prensa internacional, de la prensa nicaragüense, cómo negó el derecho de la ciudadanía nicaragüense a ingresar al país. Hemos elaborado informes que se han presentado a las distintas relatorías del Comité de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría de Migrantes, Comité contra la Tortura. Hemos desarrollado, a partir de estas denuncias, documentando estas violaciones de derechos humanos y exigiendo, como ciudadanía que somos, como defensores de derechos humanos, exigir la vigencia, el goce, el respeto de los derechos humanos, de la Constitución Política, que de conformidad al artículo 46 de nuestra Constitución Política, Nicaragua reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce la plena vigencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece el derecho a la vida, el derecho a la libertad de organización, de manifestación, establece los derechos de sufragio universal. De igual manera, entonces en este sentido, continuamos exigiendo, demandando una restitución, el cese de la represión, libertad para los presos y presas políticas, el cese de la tortura como una práctica sistemática del Estado para acallar a las personas que se encuentran privadas de la libertad por motivos de conciencia. Ok, fíjate que ya casi para irnos, me gustaría leer y que analicemos este comentario que nos manda una persona que nos está viendo. ¿Qué logran las organizaciones con las sanciones si el gobierno parece que no le está importando? ¿No piensan hacer algo más que pedir sanciones? Bueno, en realidad, como colectivo de derechos humanos, nosotros hemos estado documentando, hemos estado ejerciendo nuestra labor, presentando a la relatoría de los comités las violaciones a los derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha cometido, y de conformidad a la Constitución Política y de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, estamos exigiendo el cumplimiento de estos instrumentos, de estos convenios, en el sentido de forma, ¿cómo te puedo decir? El colectivo no exigimos sanciones, no estamos demandando sanciones, exigimos el respeto de los derechos humanos, de nuestra Constitución Política, el cese de la represión, y sabemos que el concepto de seguridad, de soberanía, desde el sentido de los que gobiernan en Nicaragua, no es un sentido absoluto. La soberanía reside en el pueblo y los estados están obligados, y no solamente Nicaragua, sino que la comunidad internacional, Centroamérica, el sistema interamericano, todos los países están llamados a observar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pequeña pausa para ya venir a cerrar este tema. Solo queremos mostrarles lo que pasó, lo que estuvimos hablando en nuestro podcast del martes pasado, donde hablamos de relaciones a distancia. Aquí les invitamos a ver un pequeño resumen. Si usted no confía en usted mismo, ni siquiera intente meterse en una relación a la distancia, porque vas por un camino directo al fracaso. Sí. Sí, exactamente. Yo creo que para meterte en cualquier relación, sea a distancia o no, primero uno tiene que trabajar su bagaje emocional. Si vos no superaste a tu ex, si vos no pudiste perdonar que te haya sido infiel, el hecho de que hayas tenido una mala relación en el pasado no quiere decir de que la próxima también va a ser un asco.
Y eso es algo de que uno está esperando, porque yo por lo menos he visto los casos, he tenido la experiencia de que como su ex fue terrible y fue a distancia y fue terrible, esperaba que yo tenía que estar siempre presente, porque si yo no estaba presente, yo iba a ser infiel también. Pretextos, actualidad y más. Esto fue un pequeño resumen de lo que pasó en nuestro podcast, que usted puede verlo todos los martes a partir de las 6:30 en punto de la tarde, totalmente en vivo en nuestra plataforma de Facebook. Recuerde que para el día miércoles que seguimos con nuestro programa, vamos a estar hablando con la psicóloga Natalia Sánchez de Oncoimagen, porque ya se nos viene, estamos en la fecha de la prevención del cáncer de mama. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado desde su casa. ¿Y cuál sería tu mensaje ya para ir cerrando el programa? Bueno, seguir invitando a la población nicaragüense en Nicaragua, fuera de Nicaragua, a continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos que han venido sufriendo, con el objetivo de, en la medida de lo posible, ¿verdad?, exigir justicia de acuerdo a los mecanismos que en estos momentos tenemos a nuestro alcance. Y bueno, gracias también a ustedes por permitirnos estar aquí. Sí, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos, al colectivo, y gracias a usted también que nos ha visto y fielmente está acompañándonos. Y recuerde que ahora vamos a estar en horario de lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 en punto de la tarde, acá en Ticavisión y en todas nuestras plataformas digitales. Ya no queda más que decir, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles. Somos Pretextos, un programa de actualidad, noticias e información educativa. Acompáñenos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 acá en Ticavisión.